Oiga, abuelito, ¿qué chingados hacemos en el bosque? Cállese a la verga, mijo. Estamos buscando brujas para darles una descalabreada. Tacos de panocha, de chiche, de verga y también de recto. Pero creo que aquí la clave está en el Ultimatrix. Si la Ultimatrix analizara a un humano y lo llevara hasta su evolución máxima, lo que tendríamos como resultado yo creo que sí sería un mutante nivel Omega. ¿Qué? Hace unos días andaba viendo TikToks mientras me masajeaba el páncreas sin ningún tipo de preocupación, cuando me salió un video de una persona tratando de responder una pregunta un tanto interesante. Al terminar de ver su video, no pude contener mi impulso primate de que me ardiera el hígado después de escuchar algunos datos incorrectos. Es por eso que, con mi doctorado en Harvard, y como profesionista en hacerme pendejo todo el día, he decidido tratar de responder de la forma más lógica y correcta posible a esta incógnita. Cabe aclarar que esta respuesta no va con el afán de ofender ni mucho menos, además de corregir algunos datos que dijo el TikToker Emilio, y agregar que honestamente, no tengo nada mejor que hacer. Sin nada más que decir, preparen su arca de Noé alienígena y activen su gen X mutante, porque vamos a darle play a esta madre bola de pordioseros. Para el propósito de este análisis, tomaré en cuenta el Omnitrix definitivo que vimos en Omniverse, ya que si bien, el Omnitrix clásico y el Ultimatrix funcionan de la misma forma, el Omnitrix definitivo contiene el catálogo de alienígenas más amplio visto en la saga, además de no presentar las fallas que sí tiene el clásico y el Ultimatrix, y para el que diga que en Omniverse hay momentos donde Ben se transforma en el alien incorrecto en más de una ocasión, lo cual es verdad, esto se debe a que aparte de ser un chiste recurrente en la serie, Ben es medio estúpido y tiene el hábito de golpear su mano sobre el núcleo del Omnitrix, provocando la selección del alien incorrecto, o en otros casos donde simplemente no presta atención cuando escoge un alien. Este Omnitrix no tiene como base la corriente codón en Primus para la transformación y almacenamiento del ADN, como se dio en Supremacía Alienígena, sino que el ADN se almacena dentro de sí mismo en forma digital, además de contener un escáner de ADN integrado, que nos viene de poca Michael para este análisis. En cuanto a su propósito y origen, este no fue creado como un arma, sino como una herramienta de paz para preservar el código genético de las especies, y como acto de arrepentimiento por parte de Asmode después de crear una espada altamente peligrosa con todos los encantamientos del Minecraft. El Omnitrix tiene un doble propósito, uno de ellos el promover la comprensión entre especies al permitir que otros seres experimentaran diferentes formas de vida, mientras que otro es funcionar como un arca de Noé en miniatura, almacenando el ADN de más de 1 millón de especies diferentes. Esta colección de ADN se conservaba en caso de que alguna de las especies catalogadas se extinguiera, permitiendo que el Omnitrix las devolviera a la vida. Ahora bien, en el video se nos mencionan datos un tanto interesantes, pero erróneos. Mira, güey, siendo que los humanos en el universo de Ben 10 estamos hasta abajo, o sea, tan así que ni siquiera Asmode consideró ponerlos en el catálogo del Omnitrix, creo que podríamos decir que somos irrelevantes. Pero a ver, supongamos que el Omnitrix puede analizar humanos. Creo que lo principal en lo que se fijaría es que los humanos, de nuevo, no somos como otras especies que sí tienen habilidades que les pueden servir, sino que en el caso de los humanos creo que si nos analizaran y fuera una opción dentro del catálogo del Omnitrix, lo que daría sería un humano promedio. Y lo digo entre comillas porque obviamente un humano promedio no te sirve de nada en un catálogo en el que tienes a no sé, diamante, sino que sería un humano que tiene sus capacidades físicas al máximo, es decir, es muy fuerte, es muy rápido, es muy inteligente, hasta el límite que un humano alcanzaría sin ningún tipo de esteroides, sin ningún tipo de mejoramiento genético. Comenzando con el catálogo del Omnitrix, y es que este sí que tiene almacenado el ADN humano, por lo que, si el ADN humano está bien guardado en el catálogo del Omnitrix, no veo por qué chingados un mutante no lo estaría, pero no nos adelantemos. El ADN humano almacenado no solo está por el propósito que mencioné anteriormente, sino también por el hecho de que en la misma serie se nos confirma que el Omnitrix, o una variante de este, puede escanearlo. La primera de ellas siendo la existencia del Unitrix, o Eunicepalos Compass, siendo este un prototipo temprano del Omnitrix diseñado para almacenar una muestra de ADN a la vez. Cuando Gwen tocó el contenedor que contenía al Unitrix, su ADN fue absorbido, y al azar creó el cuerpo humanoide de Eunice.
Si bien, el Omnitrix no está vinculado a la corriente Codon en Primus, esto vale verga, en primera porque este lugar ya no es canon, y en segunda, puta madre, la misma Eunice tiene forma humana, ¿qué otra explicación quieres? La segunda y más importante donde se nos confirma esto, es por parte del mismo Asmut, que lo llego a decir en la Guerra de los Mundos. Ya te había dicho que el secreto del Omnitrix te permite experimentar la vida en otros cuerpos. Y con el Omnitrix tienes el poder de traer a la vida cualquier especie que los Hybrid eliminen, incluyendo la raza humana. El Omnitrix es el arca de Noé. Y tú eres Noé. Con esto, queda más que confirmado que el Omnitrix sí guarda el ADN humano en su catálogo. En cuanto a que la especie humana no es la más acá de los acá en el vasto bestiario en Ben 10, pues también es una mentira. Es verdad que en comparación con aliens como mi gallo diamante, Feedback o Frío no somos la gran mamada, pero también hay aliens bien perras inútiles, como es el caso de Wolcatrout o el peor, e incluso Materia Gris, si lo vemos desde un punto de vista superficial como lo hace en el TikTok, porque repito, el Omnitrix no es un arma sino una herramienta. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que, ¿realmente el Omnitrix da el máximo potencial de una especie? Primero que nada, me gustaría darle créditos a Shamash, quien ya hizo un video respondiendo esta pregunta, donde explica más a fondo esta incógnita y del cual me voy a apoyar en este apartado para no pelármela tanto XD. En resumidas cuentas, el video de Shamash nos dice que el Omnitrix no da el mejor espécimen o el máximo potencial de un alien, ya que, si bien las transformaciones que se han visto a lo largo de las series son mejores al promedio, no son la mejor versión de su especie, o que su ADN se haya visto modificado. Además, no todo se lo tenemos que adjudicar al Omnitrix, ya que el portador también tiene un factor importante, mejorando o empeorando las transformaciones. Oye, pinche mugroso, pero si 4 brazos venció a Luma, y el Alien X derrotó al Gladiador Galáctico. Además, este meme más quemado que el boiler de un cabrón que conozco por ahí en Filadelfia, muestra que Bullfrog está más cabrón que los demás incursianos. Primero que nada, límpiate el hocico güey, y en segunda, si bien es verdad que Ben venció a Luma y al Gladiador con sus respectivas especies, se debió a más que nada, a que Ben usó estas transformaciones de forma creativa, ya sea usar objetos del entorno para su beneficio o multiplicándose para desorientar al Gladiador, así que afirmar que Ben ganó porque es más fuerte, podemos tomarlo como fake and hey, ya que no ganó por fuerza bruta o a puño limpio, sino por estrategia e ingenio. En el caso de Bullfrog, y porque está más macizo que mi carpa de circo mañanera, se debe a que Bullfrog es genéticamente óptimo, y la mayoría de los incurseanos vistos tienen una dieta para chingada. Bien, con todo eso dicho, pasemos al Ultimatrix de los cojones. Este cacharro de los huevos, podía acceder a la base de la corriente Codon para mostrar las transformaciones que han sido activadas, funcionando como un receptor inalámbrico para la corriente Codon. La gracia de este pinche artilugio sobrevalorado es evolucionar a los alienígenas a una forma definitiva mediante una simulación de combate de 1.000.000 de años. Por lo que a primera vista, suena bien el pensar que si como un mungusaurio pasó de ser un Grug nivel 1 a ser un Mafia Boss en su forma suprema, o mejor dicho, una forma evolucionada, no es tan descabellado pensar que si metes el ADN humano en esta simulación de 1.000.000 de años, termine dando un mutante. ¿Verdad? Los mutantes, o también conocidos como Homo superior, son seres sobrehumanos que nacen con una mutación genética latente llamada Gen X, la cual les otorga habilidades que los humanos normales no poseen. La mayoría de mutantes que desarrollan estas habilidades varían de persona a persona, generalmente este gen se activa durante la pubertad, aunque algunos mutantes presentan poderes o mutaciones físicas desde el nacimiento o en sus 20s. Algunos mutantes incluso manifiestan habilidades desde el útero y después de su muerte, como Charles Xavier o Jean Grey. Sus orígenes vienen del primer celestial que llegó al planeta Tierra, llamado el Progenitor, hace 4.000 millones de años. Dicho ser, cayó moribundo e infectado por la Horda, y con su muerte y fluidos corporales, se filtrarían en la Tierra a través de la superficie primitiva del planeta, alterando para siempre la trayectoria evolutiva de esta misma. Dando así, una explicación de la existencia de seres humanos con poderes en la Tierra. Ahora bien, aquí se viene la pregunta rompeojetes, ¿el Omnitrix puede escanear y almacenar el Gen X? Pues si mijo no esté chingando, pero déjenme desviarme un chingo del tema, para volver a una parte del TikTok. Pero
creo que aquí la clave está en el Ultimatrix, porque recordemos que el Ultimatrix no solamente tiene la capacidad de registrar nuevos alienígenas, sino de escanear su ADN y poder determinar cuál es la parte evolutiva más alta de cada alienígena. Es decir, el Omnitrix, o en este caso la Ultimatrix, es capaz de analizar a una especie alienígena que sea nueva para el catálogo y analizar su ADN y determinar si evoluciona lo más posible hacia las capacidades más cabronas de su especie, hasta dónde podría llegar. Y ahí tenemos el ejemplo, un mongosaurio que literalmente evoluciona a tal grado que es capaz de disparar misiles de las manos, o mono araña que pasa de ser un mono a ser literalmente un gorila, fuego pantanoso que pasa de ser una planta que puede lanzar fuego a ser una planta que puede lanzar bombas atómicas, y la lista sigue. Entonces, en el caso de los humanos, como tú bien lo mencionas, los mutantes pues son humanos con habilidades y nacieron con esas habilidades. Entonces, si la Ultimatrix analizara un humano y lo llevara hasta su evolución máxima, lo que tendríamos como resultado yo creo que sí sería un mutante nivel Omega. En su tal vez alfa, tal vez no nos vayamos tan lejos, pero tal vez sí un mutante nivel Omega. Es decir, podríamos tener mutantes de la talla de Jean Grey, Magneto, Franklin Richards. Y no lo veo tan imposible porque después de todo tenemos alienígenas como Alien X, que es literalmente un dios. Ya hemos visto que el gen X se presenta por un factor genético, más que por una alteración del ambiente externo, por lo que decir que si metes el ADN humano en la simulación del Ultimatrix te dará un mutante es medio pendejo, a no ser que dicho ADN humano entre comillas contenga el gen mutante X dominante, pues ahí sí es probable que el Ultimatrix pueda llegar a generar un mutante, pero no por el hecho de dejar necesariamente ese fragmento de ADN en una simulación con condiciones extremas, sino porque ese ADN ya es de un mutante, y tarde o temprano, el gen X se activará, ya sea por un cambio hormonal o por los estímulos externos dentro de la simulación. Por lo que no puedes transformar a un humano normal en mutante así de la nada en la simulación del Ultimatrix, a no ser que sea exclusivamente ADN de mutante. Y ya que estamos en este escenario hipotético, esto sigue sin ser factible del todo, ya que el gen mutante es como una lotería genética, pudiendo ir desde controlar el clima hasta tener ojos por todo tu cuerpo. Y aunque el Ultimatrix genere la simulación más hija de perra, el mutante resultante no sería un Cíclope o una Jean Grey, ya que repito, el Omnitrix no da al espécimen más cabrón de su especie, además que el gen mutante puede dar habilidades o poderes aleatorios. O te sacas un poder capaz de destruir todo un planeta o una chingadera de poder que ni para destapar una caguama te serviría. Pero no todo es malo, ya que una posibilidad que veo, es que, a lo mucho, la simulación artificial del Ultimatrix pueda activar el gen X mediante un escenario de estrés extremo, provocando el despertar del gen X y al detectarlo, modifique la simulación a favor de la mutación para potenciarlo y mejorarlo, dando el escenario adecuado para poder tener un posible mutante supremo. Eso sí, dependiendo de la mutación dada por el gen X, y en el caso de poner el ADN humano en la simulación, hay de dos opciones, o daría al humano supremo, con todas sus capacidades físicas al máximo, o no daría ni madres. Pero eso es tema para otro posible video. Ahora, dejando la chingadera del Ultimatrix a un lado, mi respuesta sigue siendo la misma, y es que el Omnitrix definitivo también puede escanear y almacenar el gen mutante, a pesar de tener en su catálogo el ADN humano. Podríamos catalogar a los mutantes como una subespecie o como una especie diferente, ya que narrativamente se les considera como el siguiente paso evolutivo. Si bien, ambos ADN pueden compartir similitudes en su código genético, el Omnitrix podría detectar la presencia del gen X, y así, catalogarlo como una especie o subespecie diferente a la del humano, aun si el gen mutante estuviera activado o desactivado. Y para justificar esto, no está de más mencionar que ya hay dos subespecies del mismo alien coexistiendo en el Omnitrix, siendo esta la especie de los Gourmands, teniendo en el catálogo tanto el ADN Murk como el Perk. Y como porque habría dos subespecies de la misma especie en el Omnitrix, si ambos cumplen con el mismo objetivo. Fácil, porque, aunque ambas razas sean la misma chingadera y pertenezcan a la misma especie, no dejan de tener diferencias entre ellos. Podríamos decir que los Gourmands al compartir un ancestro en común, cada uno vive de forma distinta, diferenciándose no solamente con sus rasgos físicos, sino también por la forma de su mandíbula. Ahora bien, la posición de los dientes entre Murks y Perks puede deberse a no solo una expresión genética temporal, sino que puede provenir de las diferencias en su ADN que afectan cómo se desarrolla su mandíbula.
Así que podríamos decir que esta expresión genética es el proceso que ejecuta esta nueva característica en la mandíbula, pero el diseño de la mandíbula predominante ya viene modificado desde el ADN, logrando así una diferencia en el ADN entre estas dos subespecies de Gourmands y logrando entrar ambas en el catálogo del Omnitrix, aun siendo la misma especie. A lo que voy con todo esto, es que, aun si pudiéramos catalogar a los mutantes como una subespecie de la humanidad o como una especie diferente, esto no importaría, ya que la diferencia entre humano y mutante radica en la presencia del gen X y al igual que los Gourmands, aunque físicamente sean parecidos, en algunos casos, eso no implica que sean lo mismo genéticamente, por lo que, si el Omnitrix llegase a escanear al profesor o a Logan, aunque físicamente se vean como humanos promedio, el Omnitrix detectaría el gen mutante, y así, catalogarlos como una variante del humano, o como una especie aparte. Ok, esta pregunta sí es algo más complicada de responder. Así que, se me amarran bien sus taparrabos, porque se van a ir para atrás, por la semejante explicación que voy a dar. O eso creo. Bien, una vez dicho todo lo anterior, para poder darle una resolución a esta nueva pregunta, pongamos en cuenta el siguiente escenario. El Omnitrix ya tiene almacenado en su catálogo el ADN de un mutante random, teniendo en cuenta que el gen X da habilidades o poderes al azar, agregando que el Omnitrix no da el mejor espécimen o el máximo potencial de una especie, y que el propósito del Omnitrix es preservar las especies. Entonces, si a Ben se le diera por transformarse en mutante, ¿qué habilidades o poderes tendría? Pues ni perra idea XD, pero se me ocurren dos posibles respuestas. Y ojo piojo, aun si las dos respuestas tienen algo de sentido, al menos para mí, ni siquiera yo daría por hecho que alguna de las dos sea la respuesta absoluta a esta pregunta, en primera, porque no soy genetista ni biólogo, y en segunda porque son las 4 de la mañana y no es como que mis pensamientos estén del todo ordenados. Así que, a partir de este punto, tomen estas respuestas con pinzas, ya que es muy probable que en las dos esté diciendo pura estupidez, y me esté pasando por los huevos alguna regla básica de la genética que no tomé en cuenta. La primera opción sería, que si el Omnitrix escanea el ADN de Cíclope, por ejemplo, le daría la apariencia de Scott o una figura humana similar a este, y por ende, sus poderes. Misma situación que se repetiría con el resto de mutantes. Para explicarme de mejor manera, pasaría la misma situación que con el Omnitrix, pero en cuanto a poderes se refiere. O sea, que solo pueda escanear a un solo mutante en específico y transformarse solo en ese mutante, sin la posibilidad de poder tener el resto de poderes del elenco de los X-Men, por lo que en lugar de solo escanear a un mutante random, Ben tendría que escanear a un mutante nivel Omega para que dicha transformación le sea de utilidad. Ahora bien, se te puede ocurrir la solución de escanear a todos los mutantes que Ben quiera, pero aquí no estaría del todo de acuerdo, ya que como el propósito del chingado reloj es el preservar las especies, y no un arma puta madre, y aunque lo fuera, ¿pa' qué chingados ocuparías dos o más muestras de ADN de la misma especie, a no ser que ésta tenga una subespecie, cuando el objetivo es preservarlos o prevenir su extinción? Retomando el ejemplo anterior, solo escanearía el ADN de Scott, y no podría escanear el ADN de Nightcrawler, por decir alguno, ya que ambos comparten el mismo gen mutante. Ay, es que los dos tienen poderes distintos. Y soy muy consciente de ello, pero eso se debe a la expresión genética, o la dichosa entre comillas, lotería genética. Sí, ambos tienen diferentes poderes, pero la expresión genética lo que hace es precisamente eso. El gen X lo tienen ambos personajes, pero se expresa o muestran de diferente forma, ya sea en forma de rayos láser, o un TP bien canijo. Es como si dijeras que pudieras escanear a un mexicano y a un japonés, que si bien pueden tener diferencias físicas, no dejan de ser de la misma especie, y ya sea a cual se haya escaneado primero, el Omnitrix se encargará de transformarlo o en un mexicano todo corriente y pútrido, o un japonés igual de corriente y depresivo. También cabe la posibilidad de que, en una de esas, el Omnitrix reemplace el ADN de Scott por el de Kurt, para así poder usar sus poderes, aunque realmente lo dudo. A lo que voy, es que, Ben tendría en el catálogo del Omnitrix solo un mutante miado, sin la posibilidad de volver a escanear a otro, por más que a alguien le arda el fundillo. La segunda opción, resultaría en una transformación medianamente inútil, pero no del todo. Dándole una forma humana diferente o la del mismo Ben base, pero con el gen mutante siempre activo, pudiéndole dar una mutación poderosa o una bien perras inútil.
Ahora, retomando los factores que el portador del Omnitrix afecta a las transformaciones, y que el Omnitrix no da al mejor espécimen, las reglas no cambiarían ni se romperían, ya que el gen mutante podría darle cualquier poder, por lo que el factor de que el portador afecta la transformación aquí no tendría ninguna relevancia, ya que la adquisición de una buena o mala mutación depende del mismo gen mutante, no del portador. Y en un caso hipotético de que tenga una mutación nivel iguano power así bien insano una vez transformado, para cuando quiera volver a transformarse en mutante, esta mutación en específico se mantendría o tendría una diferente. Lo más probable es que cambie cada que Ben se destransforma y se vuelva a transformar en mutante, por la expresión genética del gen X. No sería como un reinicio genético o algo así, sino que más bien, como el gen X tiene distintas formas de expresar las mutaciones, cada que Ben quiera transformarse en mutante, tendrá que rezar porque la mutación sea buena o decente. Algo así como una lotería genética infinita. Seguiría siendo mutante cada que se transforma, pero con distinta variación de poderes y habilidades. Sé que dije que es probable que ninguna de las dos respuestas sea la correcta, pero si me lo preguntan a mí, veo la segunda opción como la más adecuada, por el simple y minúsculo detalle de que el gen X tiene una variedad bastante amplia, si no es que infinita, de poder expresar las mutaciones, y es la que más lógica tiene para mí. Ay mamacita, ahora sí que ya termino este infierno de investigación. Eso sería todo por este video. Si es que vieron alguna falla en esta cosa, sean libres de escribirlo en los comentarios, porque es muy probable que sí me haya equivocado en más de una ocasión. Sin nada más que decir, yo me despido para nunca volver como lo hizo tu papá. Ya se la saben mijos, denle like y compartan si les gustó, y si quieren que haga más de estas putaderas, hay nos vidrios, se la lavan curis feos.